Vamos a comenzar nuestro recorrido por la plataforma mostrando las pantallas principales para tener una visión global de la herramienta. Al entrar nos encontramos con esta pantalla, que contiene 4 pestañas diferentes: cargas pendientes, itinerarios en gestión, itinerarios activos e itinerarios terminados. En esta vista vemos la información relativa a itinerarios, pero podemos cambiar la vista y hacer que los envíos sean el factor central. Comenzamos por la primera pestaña. ¿Qué son las cargas pendientes? Son las cargas recién contratadas, por ejemplo, de VTransnet o de cualquier bolsa de carga similar, o contratadas directamente con el cliente. Aquí tenemos esas cargas con toda su información: punto de partida y de destino, fechas y horarios, el tipo de mercancía que es y otras características que se quieran añadir. En cuanto se empieza a gestionar una de estas cargas con la asignación de recursos como vehículo y conductor, pasa a la pestaña de gestión, y su denominación cambia de carga a envío. Esta es la diferencia entre carga y envío. La primera todavía está pendiente de gestión. Solo tiene asignada la información inicial de qué mercancía es y dónde y cuándo debemos trasladarla. Se transforma en envío en cuanto empezamos a gestionarla, asignando recursos para realizar el transporte. Una vez el envío ha sido gestionado y ya tiene recursos asignados, el gestor ya puede notificar al conductor su nuevo encargo, directamente desde Opticarga. El chofer recibirá la notificación en la aplicación móvil y cuando comience la ruta marcará el envío como activado y este pasará a la siguiente pestaña: Envíos activos. Cuando el conductor ha cumplido con todas las acciones requeridas y ha entregado el envío, este pasa a la pestaña de envíos terminados. Hemos visto estas 4 pestañas principales. La información que contienen es la del día de hoy, 27 de marzo de 2024. Si cambiáramos la fecha mañana, por ejemplo, vemos que se actualizan tanto el calendario superior como el inferior. Están sincronizados. El primero es un calendario al uso, el segundo nos aporta más información. Podemos detenernos en cualquier día y nos dirá qué cargas pendientes tenemos de esa fecha y qué envíos están en gestión, en activo o terminados. Todo de la fecha concreta señalada. El código de colores es el mismo que el visto en las pestañas: rojo para cargas pendientes, naranja para envíos en gestión, verde para envíos activos y azul para envíos terminados. Esto nos permite tener una visión general de la carga de trabajo, tanto a pasado como a futuro. Vemos qué hemos hecho y qué tenemos planeado, ya que normalmente se planean los trabajos con un tiempo de antelación. Como decíamos, la vista se puede poner con los itinerarios como centro, entendiendo los itinerarios como el conjunto de puntos a recorrer para recoger y entregar una serie de envíos. Esto es muy interesante, pero también la vista de envíos, donde podemos ver cuántos hay, cuántos tienen carta de porte y documentos de control, qué tipo de mercancías son y mucho más. Así tenemos control global. Si un cliente nos pregunta acerca de su envío, podemos ver la información de ese envío en particular e informarle al momento. Pero si como gestores de tráfico queremos tener un vistazo general de cómo va el itinerario y no ese pedido en concreto, también podemos hacerlo. Desde aquí accedemos a la agenda. La agenda la entendemos en su sentido tradicional. Es el punto donde podemos añadir empresas y sus datos. Podemos importarlas o añadirlas manualmente. Por ejemplo, vamos a añadir la empresa Integral Data. No incluiremos su dirección fiscal, pero sí vamos a importar direcciones. Tenemos la empresa y podemos añadirle una serie de direcciones. Lo normal es que añadamos todos los clientes que tenemos y sus direcciones, como diferentes localizaciones de sedes, puntos de carga o subcontratas con las que suela trabajar. Hay diferentes maneras de añadir direcciones. Puede hacerse de forma manual poniendo un alias, por ejemplo, sede Integral Data, y añadimos la información manualmente. Pero también podemos ir al mapa y al punto concreto, hacer clic con el botón izquierdo y asignarlo. Otra opción más,
Si escribimos aquí Integral Data y pinchamos en la lupa, nos sugiere la dirección y podemos añadirla. Muy interesante también es la posibilidad de importar esta información desde un fichero. Aquí vemos qué formatos podemos importar y en el desplegable te dice la información que ha de contener cada uno. Por ejemplo, un CSV tiene que tener estas características. También es posible importar la información desde POIs. Si lo hacemos así, abrirá todos los POIs que nuestra empresa tiene creados en MapGest y podremos filtrarlos por categoría, como los que sean zonas VIP, gasolineras, clientes, de un tipo específico y demás. Así no tendremos que crear estos POIs 2 veces porque esta agenda estaría duplicando los que ya tengamos creados como sedes de clientes, gasolineras, etc. La gestión de recursos es uno de los puntos fuertes de Opticarga. Podremos ver qué recursos tenemos disponibles. En esta pantalla comprobamos la disponibilidad tanto de las tractoras como de los remolques y de los conductores. Por defecto, la información que aparece es la del día actual, de 12 a 11:59, pero podemos elegir por calendario, por ejemplo, desde la 1 de la madrugada a las 7 de la tarde. Si vemos la información en color verde es que ese recurso está disponible. Si aparece en azul es que ese recurso no está disponible. Si hacemos clic encima nos indica que ya está asignado un itinerario concreto en esa fecha y horas señaladas. En la pestaña de conductores, además de la disponibilidad o no del conductor, nos indicará si éste está realizando un descanso semanal o uno diario. Así sabremos si un conductor está disponible de forma real, no solo en el sentido de que esté ocupado en otro trabajo. Sabremos que podemos disponer de él de forma totalmente legal, contemplando sus descansos. Podemos filtrar los recursos de otra manera, por disponibilidad. Así los recursos que estén ya asignados para la fecha y hora que hemos marcado directamente no aparecerán en la pantalla y tendremos la información limpia de los recursos que sí podamos utilizar. Otro posible filtro es por ubicación en el caso de las tractoras. Al contar con la información de su geolocalización, podemos ver en el momento de la consulta las que estén situadas en un punto determinado. Es decir, filtraremos por localización, haciendo clic con el botón izquierdo en el mapa o poniendo en el buscador un lugar determinado y un área a su alrededor. Este filtro solo está disponible para tractoras, porque la mayoría de los remolques no cuentan con localización. Y en los conductores, lógicamente, no tiene ninguno. Lo que se localiza es el vehículo que tiene tarjeta de conductor insertada. Lógicamente, también podremos filtrar por nombre, buscando, por ejemplo, a un conductor determinado. Ahora veremos el histórico. Aquí tenemos todos los trabajos realizados, clasificados tanto por envíos como por itinerarios. Todo lo que se ha hecho en las fechas seleccionadas. La selección ha de ser de un máximo de 31 días y se realiza así, marcando el día de inicio y el de final, y estableciendo también las horas de inicio y final del rango deseado. También podemos filtrar por cargador, por ejemplo, Mercadona. Si queremos filtrar por lugares, también es posible. Como antes, escogiendo una zona y un área a la redonda. Y podemos filtrar asimismo por categoría y por tipo de mercancía. En este caso, no hay resultados que concuerden con estos filtros, pero si los hubiera, aparecerían aquí, como en este caso, con otros filtros establecidos. El buscador avanzado es similar, pero con más características. Podemos buscar, por ejemplo, por el término leche, en un rango del 1 al 31 de marzo.
Aquí aparece todo lo que tenga que ver con leche, tanto de cargas o envíos como de itinerarios. Si hubiéramos introducido un alias que coincidiera exactamente con el nombre de un itinerario, pues únicamente nos habría salido ese itinerario. Si no es exacto, los resultados serán lo más aproximados posibles a la búsqueda. Es decir, es un buscador de coincidencias. Al tratarse de un buscador avanzado, podemos buscar por referencia, por cargador, por categoría, por tipo de mercancía y por grupo. Esto es, ¿en qué estado se encuentra ese trabajo? Si se trata de una carga pendiente, un envío en gestión, activo cargado, activo descargado o terminado. Así podemos, por ejemplo, buscar trabajos que hayan quedado pendientes y buscar una solución. Contamos con una leyenda que explica cada uno de estos grupos. Por último, también podremos buscar por dirección. Y en este icono podremos volver a la última versión guardada de la búsqueda. Este apartado de opciones de cargas nos permite configurar lo que conocemos como nivel de interacción de estados. Esto se refiere a las interacciones que queremos que el conductor tenga con nosotros a través de la aplicación. Vamos a ver un ejemplo. Creamos un nuevo nivel de interacción de estados y le ponemos un alias. Por defecto nos salen todos los estados que podemos exigir que realice el conductor, desde su aplicación móvil de Opticarga. Vemos que sí o sí tienen que indicar cuándo se inicia un viaje, por ejemplo. En los puntos de carga y en los puntos de descarga se requiere al menos uno de los 3 estados que aparecen, como haber llegado al lugar de recogida. Podemos requerir que el conductor simplemente indique que ha llegado a ese punto o que además añada un documento o una nota. Las combinaciones que nosotros queramos, pero mínimo que señale que ha llegado a ese punto. Esto es muy útil, por ejemplo, en los casos en que tengamos que justificar los retrasos que se producen en muelles de carga y que no son nuestra responsabilidad, porque nuestra empresa ha llegado a tiempo. Podemos requerir un documento como una fotografía conforme la hora a la que el conductor ha llegado ahí. Cuando está cargando, podemos requerir una nota para que indique si le están haciendo participar en la estiba y cuánto ha cargado. Requerir una fotografía del documento de control o carta de portes. Lo mismo para el momento de la descarga. Si contamos con fotografías, tendremos la capacidad de demostrar el estado de la mercancía en su entrega para posibles futuras reclamaciones. Son ejemplos de la utilidad de este apartado de niveles de interacción de estados. Otra opción interesante es la de permitir o no al conductor cancelar un envío. Ahora vemos las categorías. Son las etiquetas totalmente personalizables que podemos crear para el control de los envíos. Por ejemplo, puede interesarnos crear una categoría que se llame baterías, o dentro de las mercancías perecederas crear una etiqueta específica para los lácteos. Podemos utilizar estas categorías para filtrar resultados de búsquedas en el buscador avanzado. Hasta aquí el análisis de la pantalla inicial de Opticarga y sus opciones. Ahora veremos paso a paso su funcionamiento. Empecemos a trabajar con Opticarga. De inicio podemos crear una carga o un itinerario. Si creamos un itinerario, iríamos diseñando los diferentes puntos de paso y después asignaríamos las cargas a recoger y entregar. Pero lo habitual en el transporte de mercancías es hacerlo al revés. Primero se crean las cargas y en torno a ellas se genera el itinerario. Vamos a ello. Entramos en Nueva carga y ponemos un alias, en este caso palets de leche. Como cargador ponemos a Mercadona. Para establecer el origen se abre por defecto el apartado de Mercadona en nuestra agenda, pero podríamos elegir cualquier otro punto. El expedidor no tiene por qué ser el cargador, pero en este caso sí coincide. Elegimos pues una de las direcciones de Mercadona que tenemos guardadas.
Pondremos que la recogida es a las 12 y podemos establecerlo bien utilizando el calendario integrado o, como haremos en el destino, escribiendo directamente la hora y fecha de la entrega. Establecemos el nivel de interacción de estados deseado, por ejemplo, el que creamos hace un momento. Si queremos recordar qué implicaba, es tan fácil como hacer clic en el icono del ojo. Así veremos que requerimos al conductor un documento de llegada en lugar de recogida, una nota en el momento de la carga y una foto del CMR o documento de control. En la descarga, lo mismo. Además, podemos indicar si el conductor tendrá permitido o no cancelar el envío. Como gestores de tráfico siempre podremos adjuntar ficheros que queramos que el conductor tenga disponibles, como una copia del propio CMR hasta un total de 20 archivos. En este momento ya podríamos guardar esta carga. Si le damos a guardar y cerrar, la carga pasará a encontrarse en la pestaña de cargas pendientes. Si escogemos guardar y gestionar, además de guardar la carga, pasaremos a su gestión, generando un itinerario y asignando recursos. Si escogemos guardar y nueva carga, la carga actual se guardará y pasará a cargas pendientes. Y este formulario se reseteará para que podamos crear una nueva carga, porque puede que nos interese generar varias seguidas y gestionarlas más adelante. Este es el formulario básico, pero podemos añadir información extra si hacemos clic en este icono. Ahora tenemos un formulario más amplio en el que podemos añadir una referencia, como el código de un albarán, una categoría como la creada anteriormente o una que creemos directamente desde aquí. El tipo de mercancía, escoger desde una lista predefinida. El número de palets, añadir la mercancía y sus características como la clase de embalaje, números estadísticos, su naturaleza, peso bruto, volumen, todo para el ECMR. Podemos añadir además instrucciones del remitente, observaciones del portador y datos de facturación, como quién lo va a pagar y el coste total del transporte. Incluso podemos modificar el color del icono de esta carga en concreto si queremos que destaque más. Todo esto es opcional. Guardamos y cerramos y vemos que ya la tenemos en la pestaña de cargas pendientes. Si queremos crear una nueva carga, pero va a ser similar, lo que podemos hacer es clonar esta carga. Cambiamos el alias y dejamos las localizaciones y horarios igual. En la información extra, en lugar de lácteos, le pondremos categoría alcohol. Comprobamos que si queremos crear una ya existente, nos avisa para evitar duplicidades. Cambiamos el tipo a frágil y le damos a guardar y cerrar. Seleccionamos ahora las dos cargas que acabamos de crear y se activa este botón que dice Gestionar. Pulsamos ahí y ya nos solicita un alias para el itinerario que vamos a crear. Podemos cambiarlo cuando queramos, pulsando en este icono de lápiz. Por defecto nos genera este itinerario con inicio y recogida en el Mercadona de Vigo y descarga en el Mercadona de Almería, y las dos cargas que habíamos creado que ahora llamaremos envíos. En este caso vemos que las horas y localizaciones de los envíos coinciden, pero vamos a hacer un pequeño cambio para comprobar qué pasa cuando no es así. Retrasamos un poco la hora de recogida de los palets de leche y pongamos que además Mercadona nos obliga a estar allí media hora antes. Lo modificamos y listo.
Si la información introducida no es coherente, como que pongamos una hora de llegada posterior a la de recogida, el sistema nos alertará marcando el borde en color rojo. Así sabremos que en este punto hay un problema. Corregimos y el borde vuelve a ser verde. Eso significa que está todo correcto. Notamos que el apartado de tránsito tiene borde rojo. Eso es porque todavía no hemos establecido con qué recursos vamos a realizar ese tránsito, ese transporte. Elegimos Tractora desde este panel de recursos. Ya filtra directamente por la fecha y hora en que debe realizarse el transporte. Y podemos también filtrar por lugar para ver las tractoras que tenemos disponibles cerca de Vigo, el origen del envío. Elegimos también el remolque, aunque en este caso no podremos filtrar por localización. Lo que sí podremos hacer es añadir un nuevo remolque a los recursos, porque puede suceder que lo hayamos alquilado. Pero en general Locatel va a mostrar todas nuestras tractoras, remolques y conductores. Si quisiéramos hacer algún cambio sobre ellos, tendríamos que ir al área de administración de Locatel. Por último, asignamos un conductor. También contamos con los datos de TacoGest que nos indicarían si un conductor está en algún tipo de descanso. Elegimos uno y nos marca el periodo en que lo tendríamos ocupado con este transporte y le damos a añadir. Ahora vemos que todo está en color verde. Ya podríamos guardar el itinerario o incluso guardarlo y enviarlo al chofer. Pero podemos ajustar una cosa más. Vemos que el itinerario se da por iniciado desde el punto, es decir, desde el origen de los envíos. Pero es probable que el vehículo esté lejos de ese punto y nos interese saber cuántos kilómetros viaja en vacío hasta llegar al punto de origen en el Mercadona de Vigo. Entonces, marcamos que inicie itinerario desde el vehículo. Se genera un nuevo tránsito, el inicial al que tenemos que asignar recursos. Como serán los mismos que el tránsito 1, lo podemos copiar e indicar ya en qué tránsito copiar esta selección. También podemos hacerlo pinchando en el nombre del tránsito 1 y arrastrando hacia el tránsito inicial. Vamos a complicar un poco más este itinerario. Introducimos una nueva carga, podemos crearla de cero o importarla. En este caso, creamos una nueva. Se abre el mismo menú que antes. Ponemos pilas como alias y como cargador ponemos MediaMarkt. El origen sigue siendo Mercadona porque cargador y expedidor no tienen por qué coincidir. Cargador es el que contrata el porte y expedidor es quien entrega la mercancía. Modificamos horarios y destino y mantenemos el mismo nivel de interacción de estados. En información extra añadimos que es mercancía peligrosa y en categoría elegimos ADR baterías, guardar y añadir. Vemos que este envío aparece en rojo y es porque no se ha añadido automáticamente al itinerario como antes. Ahora, sobre un itinerario ya generado, hemos creado un nuevo elemento y tenemos que añadirlo al mismo. Tenemos que indicar dónde se carga y dónde se descarga. Esto puede hacerse desde este botón de añadir dirección, pero es mucho más ágil hacer lo siguiente. Pinchamos sobre el origen del envío y arrastramos hasta el punto creado de Mercadona en Almería, ya que es el mismo. Ahora pinchamos sobre el destino del envío y vemos que se crea un espacio en gris para arrastrar hasta ahí el destino y crear un nuevo punto en el itinerario. El envío ya aparece en verde. Está todo correcto. Modificamos el horario de llegada al punto. Y ahora solo queda por concretar el tránsito 2. Escogemos la misma tractora, pero cambiamos el remolque porque, por ejemplo, antes necesitábamos que fuera frigorífico y ahora no. Modificamos también el conductor asignado.
En el caso de que los tránsitos utilizaran los mismos recursos, podríamos agruparlos. Y en este botón Verificar podemos comprobar que realmente todos los recursos están disponibles como los hemos organizado y no hay choques temporales. Ahora ya podríamos guardar el itinerario o guardar y notificar al chofer. Como inciso, vemos que en configuración podemos decir que nos muestre las direcciones que hemos establecido como favoritas en la agenda, remarcar la disponibilidad en el transporte para proponer opciones y ajustar el itinerario automáticamente, que es lo que acabamos de ver al seleccionar las 2 cargas que teníamos pendientes y darle a gestionar. El criterio que sigue para ajustar el itinerario es que las localizaciones de carga o de descarga de los diferentes envíos estén a menos de 500 metros de distancia y que haya menos de 120 minutos entre una y otra localización de entre las de carga o de descarga. Por último, podemos elegir la visibilidad del itinerario que tendrá el conductor. Totalmente visible, visible pero con el inicio bloqueado hasta que indiquemos lo contrario, visible pero sin detalles de puntos del itinerario y demás, y totalmente oculto, para que podamos tener un trabajo ya preparado y no informar todavía al chofer. Guardamos y vemos que nuestro itinerario ya aparece en la pestaña de Itinerarios en gestión. Si cambiamos la vista Envíos, vemos aquí los envíos que hemos gestionado y que corresponden a la fecha actual. El envío de pilas, que era para el día siguiente, se muestra cuando cambiamos de día en el calendario. En este momento podríamos retirar un envío del itinerario, como también podríamos hacerlo desde la parte de edición del itinerario. Para un gestor de transporte lo más útil es la vista por itinerarios, donde podrá tener una visión global de los trabajos. En la pestaña de Itinerarios Gestión tenemos la información de cuántos envíos incluye cada itinerario y podemos acceder a los detalles de cada uno. También vemos de cuántos puntos consta cada itinerario y el detalle de lo que hay que hacer en cada uno. Y los recursos que van a realizar cada transporte. Por último, vemos un resumen de las mercancías que vamos a transportar. Como habíamos comentado, podemos editar el nombre del itinerario cuando queramos e incluso algún detalle del mismo. Guardamos el itinerario y ahora vamos a notificarlo al conductor. Podemos hacerlo desde aquí o de vuelta en la edición del itinerario podemos hacerlo haciendo clic aquí. Veamos qué pasa en la aplicación del conductor. Aparece una notificación en OptiCarga, un pop-up conforme tiene un nuevo trabajo. Entra y efectivamente aparece la ruta de reparto que habíamos creado. Si accede, ve que hay mucha información. Como apunte, recordad que estamos haciendo esta demostración con una empresa ficticia y por eso pueden aparecer algunos errores a los que no prestaremos atención. La aplicación está diseñada para que se asemeje a una lista de tareas y su uso sea sencillo e intuitivo. El conductor hace clic, sigue e inicia el itinerario. Si pulsa sobre este botón a la derecha, comprobará la dirección a la que tiene que acudir y podrá seguir las indicaciones del GPS si lo desea. En naranja se muestran las siguientes acciones a realizar y en rojo las acciones que han sido requeridas por el gestor de transporte y que podrá ir marcando como completadas a medida que avancen los trabajos. Todo está indicado para seguir el orden más lógico y hacerlo fácil. Por nuestra parte, ya podemos ir comprobando cómo avanza el itinerario en tiempo real. Incluso podemos ver una comparativa entre el itinerario diseñado y la actividad real del conductor. Volvemos a la aplicación. Como los envíos se recogen en el mismo sitio, el conductor puede señalar que ha cargado primero uno u otro indistintamente. Por eso aparecen ambos en naranja. Ahora sí tiene que subir un fichero para cada envío, tal y como se lo hemos requerido.
Puede realizar una fotografía o escanear un documento. ¿Qué es lo que va a hacer? A continuación ya está cargando y debe dejar una nota. La aplicación lo pone fácil para ir simplemente avanzando punto por punto. En este momento ha de añadir un nuevo fichero, como podría ser la carta de porte. Desde la empresa podemos ir comprobando cómo va cumpliendo cada paso y accediendo a los ficheros adjuntos. El conductor únicamente tiene que ir avanzando en su lista de tareas. Además, siempre puede ir a derecha e izquierda para saber qué acciones tendrá que realizar próximamente, en qué punto va y demás. Si surge una emergencia, puede notificarlo directamente a la empresa. Solo tiene que pulsar en este botón inferior donde pone eventos y añadir que ha tenido una emergencia y escribir lo sucedido. También podría añadir un fichero. Otro evento que podría añadir es el de repostaje. Indicará el tipo de repostaje, la cantidad, el coste y una foto o escaneo del ticket, por ejemplo, porque si le ha requerido un documento, podrá adaptar el área escaneada. Esto resulta muy útil para que llevemos un buen control de gastos y sepamos de verdad cuánto nos cuesta cada viaje. Podremos tener indicados los gastos de combustible, peajes, comidas, pernocta, duchas, etc. Tendremos mucho más fácil analizar la rentabilidad de cada trayecto. Hasta ahora hemos visto que el conductor añade notas o ficheros que le hemos pedido y que estaban asociados a un envío, como una carga o una descarga. Pero también podemos establecer ciertos eventos requeridos y que estén asociados al itinerario en sí. Es decir, que se realicen en tránsito, antes al llegar a un punto o al salir del mismo. Por ejemplo, podemos requerir que el conductor indique qué porcentaje de ocupación tiene el remolque. Si queremos, podemos duplicar este evento requerido en los próximos puntos del itinerario. En nuestro panel de itinerario ya aparece y al guardar y notificar se notificará este requerimiento al chofer. En la plataforma podremos ir comprobando el porcentaje de ocupación de nuestros vehículos y así llevar un mejor control de los kilómetros recorridos en vacío, para dar prioridad a intentar llenar esos remolques y aumentar la rentabilidad. Se trata de hacer la vida mucho más fácil a los gestores de transporte. El conductor ha continuado con su trabajo y ya va a salir de Almería. Ahora es cuando se le requiere añadir el porcentaje de ocupación del vehículo, el volumen del remolque que ahora mismo está ocupado. El conductor puede añadir un fichero, una fotografía, por ejemplo, y continúa el tránsito. Como gestores de tráfico ya podemos ver en tiempo real este dato. Opticarga ya nos indica que el porcentaje de ocupación se ha actualizado y que es de un 50%. En el apartado de actividad del conductor podemos comprobar cómo todo lo que ha ido cumpliendo el conductor se va reflejando aquí. Incluso la emergencia, el ticket de combustible, todo. Podremos ver todo, descargar todos los documentos y consultar todas las notas. Y todo en tiempo real. Si volvemos a la plataforma y buscamos este vehículo, lo encontramos señalado como una caja naranja. Al pasar por encima con el puntero se abre una nota de información que incluye el porcentaje de ocupación. Para que resulte todavía más visual, el color de la caja responde al porcentaje de ocupación. Si es menor al 25%, aparece verde. Si está entre el 25 y el 75%, naranja. Y a partir de un 75% de ocupación, el color sería rojo. Además, ahora contamos con una nueva pestaña de Opticarga donde consultar la información que nos aporta la herramienta, pero resumida, de este itinerario.
vemos que ya ha completado 2 de los 3 envíos, que solo lleva un envío en este momento y que ha pasado por 2 de los 3 puntos del itinerario. El vehículo está en tránsito y la ocupación es del 50%. También podemos abrir desde aquí el apartado de actividad del conductor y consultar los puntos del itinerario. Desde el mapa vemos toda la información relevante de ese itinerario, pero además si hacemos clic sobre esta línea de información nos indica el trayecto sobre el mapa. Desde el punto 1 del itinerario al 2 y el 3, la ruta completa que está haciendo el conductor. Volvemos a Opticarga, es momento de ver el histórico en el mapa. Como estamos haciendo esta demostración con una empresa ficticia, no podemos utilizarla para esto, ya que no ha habido movimiento real. Os mostramos este en su lugar. Aquí tenemos toda la información que ofrece la plataforma de Locatel para un registro histórico, pero además incorporando la información de los envíos, el detalle de los itinerarios y la actividad del conductor, con la comparativa de lo que ha pasado realmente con lo que estaba planeado. En la parte superior vemos un resumen de todos los envíos, porcentaje de ocupación y demás. Asimismo, tenemos la posibilidad de exportar el recorrido, medir distancias, reproducir el recorrido y más. Si el itinerario hubiera terminado, podríamos ver su histórico. Veamos el de otro ejemplo. Aquí tenemos toda la información resumida, cuándo cargó el envío, pasó por 3 puntos, utilizó estos recursos, etc. También podríamos consultar la actividad del conductor, ver la comparativa, notas, ficheros y demás. Y podemos acceder al registro histórico en el mapa. Tenemos también la opción de exportar y clonar estos itinerarios o envíos, en caso de que nos interese porque son recurrentes. Hacemos la demostración con el itinerario que creamos en un principio. Le damos a clonar y se duplicarán tal cual todos los envíos y localizaciones para el día que nosotros pongamos. Vemos todo clonado para la nueva fecha establecida. Si por cualquier motivo se cancela alguno de los envíos, podemos cancelarlo desde Opticarga. Se moverá la pestaña de Terminados, porque lógicamente ya no podremos realizar ninguna acción sobre él. En la vista de itinerarios, en Editar, ya comprobamos que este envío aparece cancelado. Ojo, lo que se cancela es un envío, pero lo tenemos también en la definición del itinerario porque forma parte de él. Al conductor le llegará una notificación avisando de la cancelación de este envío. En este momento podríamos dar por finalizado el itinerario. Lo encontraremos en la pestaña de Terminados y podremos consultar toda la actividad del conductor, donde aparecerá también la cancelación de ese envío. Por cierto, si el conductor tiene permiso para hacerlo, puede cancelar él mismo un envío desde la aplicación. Lo haría desde este botón. Si vamos a la vista de envíos, los vemos también en Terminados. 2 que concluyeron con éxito y 1 cancelado. Regresamos a la vista de itinerario. En el apartado de actividad del conductor tenemos la posibilidad, como jefes de tráfico, de añadir ficheros aunque el itinerario esté finalizado. Lo hacemos desde este icono. En el apartado de histórico tenemos todos los itinerarios realizados. Podemos localizar uno que nos interese y al seleccionarlo nos permitirá su exportación. Podemos seleccionar la información que nos interese tener en la tabla de resumen. También nos permite elegir cómo queremos verla y el formato en que queremos exportarla.